Bueno, bienvenidos todos a otro NeuronApp. Este NeuronApp es muy especial porque vamos a hablar de la motivación y no de la motivación habitual que solemos escuchar y de la que solemos hablar, sino la motivación de los CEOs. Ese pilar importante dentro de las empresas y de los que poco se suele hablar de esa motivación de ellos. Así que hemos creado este espacio para compartir con todos vosotros y sobre todo para compartir con tres grandes del mundo empresarial, tanto de España como de otros países, y que nos cuenten ellos desde su parte más personal cómo se motivan. Entonces, para ellos hemos traído hoy contamos con la presencia de tres personas muy importantes. Tenemos a Roberto Canales, que es CEO de Autentia, a Odalis Sánchez, del grupo Odalis, y a Ramón Cabezas, que es el CEO de CAPS Management Group. Gracias por estar aquí y por haber aceptado compartir con nosotros este momento tan grato que seguro que va a ser muy motivador y muy impulsador para todos. Os cuento un poquito de Roberto. Roberto es un apasionado de aprender y de enseñar. Se graduó como ingeniero técnico en telecomunicaciones en la Universidad de Alcalá, hizo un MBA en el IE Business School y el tiempo, ambas instituciones le abrieron las puertas para que ejerciese como profesor. El día del atentado a las Torres Gemelas, pues Roberto se encontraba en un vuelo de dirección a Suiza y aunque le costó mucho regresar a España de nuevo, pues iba a encontrarse con el CEO del banco del que trabajaba. Y aunque le costó regresar, ese viaje tuvo una gran enseñanza para él, ya que aprendió la importancia de presentarnos primero como personas, como lo que somos, y ya después dejar las etiquetas, que es lo que hacemos. A Roberto le gusta tanto aprender que se ha comprado una casa muy antigua en un pueblo para poder arreglarla y aprender en el proceso. Desde hace 17 años es el CEO de Autentia Business Solution, Real Business Solution. Y también es un alma imparable. Es el creador del portal adictosaltrabajo.com, que os invito a visitar. Y es autor de 4 libros. Su último libro es Conceptos ágiles aplicados a distintas áreas de una empresa. Os lo invito a leer. Yo me lo estoy leyendo. Muchísimas gracias, Roberto, por estar aquí. Hola, gracias. Bueno, por otro lado tenemos a Odalis Sánchez. Odalis es una creadora e impulsora innata. Descendiente de canarios y gallegos, creció y se formó mirando el horizonte del Caribe en Venezuela, su tierra natal. Aunque es físico de formación, ha dedicado más de 30 años al mundo del arte y lo ha integrado a su vida, a su cotidianidad y a su familia. Hoy en día es CEO del grupo Odalis, el cual tiene sede en Venezuela, Miami y España. Este está compuesto por Odalis Galería de Arte, Casa de Subastas Odalis, con casi 300 subastas ya vividas, Odalis Ediciones de Arte, Fundación Odalis e In Situ Art Projects. Como veis, Odalis tampoco para. Es un factor en común que tiene con Roberto. Le ha tocado reinventar su empresa 3 veces. Y en la crisis del 2008, mientras muchos cerraban aquí en España, pues ella abría sede aquí en Madrid. Y aunque lo logró, mucho le tocó aprender. Es una persona inspiradora y de legados. Tanto así que en el mundo de arte y los negocios lo logró trasladar a sus hijos, quienes son hoy en día sus mejores socios. Investigando sobre ti, Odalis, encontré una frase que me gustó mucho donde decías, todas las crisis tocan de alguna manera el mercado del arte, pero también todas las crisis son superables gracias al arte. Gracias, Odalis, por estar aquí con nosotros hoy. Gracias, Andrea. Un placer y además una inspiración también estar aquí con un público que no sabemos quién es, pero que nos está escuchando y que, bueno, que nos empuja a hacer cosas, ¿no? Sí. No, y lo escucharéis. Al final que vamos a abrir la sesión para preguntas y respuestas, lo escucharé. Y ahora os voy a presentar a Ramón Cabezas. Ramón Cabezas, pues ya habíamos compartido antes un meetup con él que os invito a disfrutar en nuestro canal de YouTube. Ramón es un luchador que está constantemente reinventándose. También es un señor que le encanta, es un soñador que le encanta cumplir tanto los sueños de él como el de los otros. Se identifica mucho con un trozo de la canción Piratas de Serrat que dice,
para hincarse de rodillas hay que cortarle las piernas. Es creativo y muy activo intelectualmente. Es lo más parecido a un renacentista. A lo largo de su vida ha estudiado química, física e informática. Le gusta el arte, la ciencia y la tecnología. También es escritor. Escribe libros de management y poesía. Ramón pone mucho empeño en todas las cosas que hacen y que considera que merecen la pena, como el amor, las personas y así como todo lo que tenga un propósito tangible. Su carrera profesional es bastante extensa y diversa, ya que ha estado tanto en multinacionales como en empresas pequeñas. Fue CEO de Endesa, actualmente CEO de CAPS Management Group, consejero de innovación abierta en Caser Seguros, CEO y founder de Emotional Toolkit, es profesor de La Salle, columnista en el periódico El Mundo, entre otros. Su lema de vida es: sin pasión es difícil que las cosas salgan bien. Ramón, mil gracias por estar aquí hoy. Bienvenido. Bueno, mil gracias a vosotros y encantado de compartir con Roberto y Odalis esta charla. Por supuesto, también contigo, Andrea, y con todos los asistentes. Vamos a ver si nos divertimos un poquito, ¿no? Seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, chicos, comenzamos. Pues ya que el tema era la motivación, antes de llegar a la pregunta del meetup como tal, había una parte que nos causaba mucha curiosidad y era: ¿realmente se está preparado para ser SEO? ¿Qué opináis? Yo creo que esto está en los genes. Yo realmente creo que todas las personas tenemos unas aptitudes y somos más hábiles para unas cosas y para otras. Y de alguna manera lo que creo que es importante es que cada uno de nosotros descubra para qué es lo que es bueno, y una vez que ya lo descubres, pues tratar de ser lo mejor posible en eso que tú estás haciendo. Entonces, sí, si está preparado para ser un CEO, bueno, en principio algunas personas sí, y a lo mejor algunas no, pero es que tampoco es que ser un CEO sea lo único que hay que ser. Ser un CEO es una parte de la sociedad y es una parte de los negocios también, y es una parte de la vida también, o sea que cada uno de nosotros pues tiene un papel que jugar en la sociedad, ¿no? En mi caso os voy a contar que llegué por casualidad, ¿de acuerdo? Yo llegué por casualidad y huyendo de mi vida, ¿no? Yo llegué a un puesto de responsabilidad en un banco muy jovencito, con 28 años, y resulta que ganaba mucho dinero, estábamos en mitad de una crisis, y si os digo la verdad, yo monté la empresa un poco huyendo de todo eso y porque también era una salida digna. Es decir, si tú tienes una jaula de oro donde realmente ganas mucho dinero, estás en un contexto que a lo mejor no quieres estar, emprender para mí era una buena salida. Esto que os digo lo reflexioné a lo largo de los años. Incluso los 2 o 3 primeros años, si me hubieran ofrecido un puesto corporativo, digamos, bueno, a lo mejor hubiera recuperado la comodidad que es que te paguen el sueldo todos los meses y no complicarte la vida. Pero luego, ya superados los 2 o 3 años, me di cuenta de que de verdad es lo mejor que me había pasado. Y ya, digamos, me convertí en CEO o adquirí la conciencia de CEO, pero no fue inmediato, sino que fue un poquito, digamos, derivado de otra situación. Mira, qué interesante. Bueno, yo voy a decir que creo que CEOs somos todos. Es decir, ¿quién no es el CEO de su casa? ¿Y quién no es el CEO de sus decisiones cuando las toma? Que no son pocas las decisiones que se toman en una casa o en una familia o durante una vida. El CEO, ante todo, es una persona que toma una serie de decisiones, tiene una serie de visiones que están orientadas, pues como él quiera orientarlas o como la estructura de su empresa le permita. Pero no hay que perder la visión de que el CEO, antes de ser CEO, siempre ha sido una persona y después de serlo, siempre lo va a ser. Nunca tenemos que confundir lo que somos con lo que dice nuestra tarjeta que somos. Yo tengo una anécdota de una persona que coincidió conmigo hace muchos años, cuando yo era su director general en Endesa, y coincidió en un superhotel de estos de lujo en Canarias. Y me dijo: joder, ¿te puedes creer, macho, cuando era presidente del banco joder, me trataban aquí a cuerpo de rey y ahora me cuesta más cara la habitación y me tratan fatal? Y le dije: claro, es que antes trataban al presidente del banco tonto y no a ti.
Es que es así. Entonces, a ver si lo entiendes, ¿eh? Separa un poquito las cosas y comprenderás que tú eres tú y ser presidente del banco es una cosa que es temporal siempre. Entonces, el ser CEO, para que tenga valor, tiene que ser un continuo con tu vida, tiene que ser un continuo con tu actitud. Tienes que llevar, de alguna forma, tus pasiones, tus querencias, tus amores, todo lo tienes que llevar en sintonía, tienes que ser homogéneo, ¿no? Con tu forma de fluir, ¿no? Por lo tanto, si estás preparado para estar bien contigo mismo, seguro que vas a estar preparado para ser un buen CEO. Claro, lo que pasa es que sale esa fuerza indudablemente del yo interior y de la fortaleza y la seguridad y la capacidad que tengas como persona de escucharte a ti mismo y de entenderte a ti mismo. Eso en primer lugar. Pero es que además además de esa fuerza, tiene que haber una pasión y una entrega a tiempo completo, lo cual te lleva en muchos momentos a tirarte al vacío sin paracaídas, ¿no? Ahí es donde creo yo en que no todas las personas tienen la fuerza, pero eso se puede desarrollar. Yo sí creo que se puede desarrollar algunas herramientas o muchas herramientas para hacerlo, pero indudablemente muchas pasan por la introspección y un poco por la filosofía y por la psicología del ser humano y por supuesto por la psicología de los negocios y por el mercadeo. Y hay una cantidad de herramientas que nos permiten, pues, ya sabes, movernos en este mundo que también tiene un nivel competitivo alto, ¿no? Y que además depende también de la fuerza y de la juventud y de la energía y del arrojo, en fin, cantidad de factores que tienes que contemplar, ¿no? Pues sí, yo una de las cosas que veo en común con vosotros y otras que he conocido es esa energía y esa parte imparable, ¿no? De taca, 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 haciendo y haciendo y haciendo. Entonces yo creo que eso, además de otras muchas más virtudes, obviamente, ¿no? Que tiene esa responsabilidad. Bueno, no te creas Sí. que son todas virtudes, ¿no? Pues exacto, como todo humano, cosas buenas y cosas malas. Mira, Ojalá fuesen más las buenas que las malas, Me refiero a o que que eso las que malas no parece una pasen tanto virtud, lo bueno. que eso que parece una virtud a lo mejor no es tal virtud, es lo que te quería decir, ¿no? Ah, no, vale. yo te digo que todos tenemos tara. Lo que pasa es que unos tenemos unas y otros tenemos otras, ¿no? Si te fijas, yo tengo un portal que se llama adictosaltrabajo.com y es una dualidad, o lo construí por una dualidad, por reconocer, primero, que es una enfermedad, el estar adictos al trabajo y que te puede, digamos, complicar mucho la vida si no eres consciente de ello, o sea que es un ejercicio de autoconsciencia, y luego también un reconocimiento a que dedicar tantas horas a lo que me gustaba o a mi pasión me estaba haciendo que la vida me fuera muy bien. Y una vez escuché que la sabiduría consiste en tener dos ideas contrapuestas en tu cabeza al mismo tiempo y no volverte loco. Entonces, si eres capaz de canalizar tu energía hacia algo productivo, pues yo creo que, digamos, eso yo creo que es lo que puede hacer que el CEO consiga el éxito, es esa canalización de energía. Mm. Para mí, para que un CEO sea completo, tiene que mantener en perfecto equilibrio, sin demasiadas estridencias, dos estructuras mentales. Una es el sueño, la visión. Y eso siempre va acompañado no solo de tenerla, sino de saber explicarla, de saber transmitirla. Una visión, tienes que tener algo en la cabeza, algo te tiene que llevar, ¿no? Tienes que imaginar un futuro, tienes que saber comunicarlo. Y además tiene que ser un futuro que sea extraordinario, porque para un futuro normal nadie se deja la vida, ¿eh? Y esto es duro, ¿eh? Esto lleva cosas implícitas que también son duritas. Y la otra es conseguir hacer que los demás hagan. El CEO no puede hacerlo todo. Es más, cuando se pone a hacerlo todo, la lía, ¿eh? Porque estás quitando una de las capacidades que tienen los equipos poderosos, que es que todo el mundo es poderoso, todo el mundo hace cosas, ¿no? No solo uno, no solo uno manda y los demás obedecen, todo el mundo está empoderado de verdad. Entonces, claro, mantener una visión y estar convenciendo a todo el mundo, ilusionando a todo el mundo continuamente de que hay que ir allá y que cuando se llega allá, pues hay otro tesoro en otro sitio, eso es algo que sí que requiere una especie
de ensoñación continua, ¿no? A veces eso llega a ser difícil, ¿no? El CEO pasa por algunos momentos de soledad extraordinarios. Bueno, pero ese es el precio que sabemos que tiene que pagar, que tenemos que pagar, ¿no? Pero date cuenta que de alguna manera, bueno, yo por lo pronto me siento muy afortunada porque yo logré convertir mi hobby en mi profesión. Viniendo de la física, pues por supuesto el arte para mí era un placer y convertirlo en la profesión pues me da una motivación muy grande. Pero al descubrir que también puedo ser una gran vendedora o una buena vendedora, pues creo que la mejor fórmula fue convencer o venderle a mis empleados, a mis colaboradores, la misma idea que yo llevo, Yo no ¿no? oigo a Odalis, no sé si la habéis perdido vosotros. ¿Me oyen? A ver, Yo sí te oigo, Dalis. Ok, y yo en te la, oigo bien. Roberto, y a ti Vale. también te escucho perfecto. Vale, ha sido un momento. ¿Sí? ok, no, lo que quería decir que a través de la venta, que de alguna manera es el objetivo de mis empresas, sea que venda por un fin económico o por un fin benéfico o por cualquier idea, pero en fin de cuentas es una venta, ¿no? Yo creo que el principio parte de venderle a mis empleados, a mis colaboradores, la idea de lo que tenemos que hacer, o sea, y enamorarlos en esa idea. Porque yo creo que no puedes hacerlo si no tienes un gran equipo a tu lado. Y ese equipo tiene que estar cohesionado y tiene que ir remando en el mismo sentido y tiene que ir sabiendo y consultando y detectando las fallas, porque si no, no puedes tú enterarte de todo, ¿no? O sea que yo creo que el SEO es de alguna manera la punta de lanza de una gran estructura que es la que lleva cualquier negocio, ¿no? Sí, y además yo creo que hay una evolución. Yo voy a decir en mi caso que los primeros años quería ser el hombre orquesta, ser el que lo hacía todo, y luego te vas dando cuenta de que una persona tiene muy poca capacidad de trabajar y que tienes que empezar a delegar, pero cuesta, y luego superas un momento que a mí, no te creas que fue hace tanto, en el que llegué a una reflexión que le puede ayudar a mucha gente, y ya veréis que es una reflexión relacionada con el ego, ¿no? Si tú te crees muy listo y estás todo el día pringado en tu empresa, mañana, tarde y noche, es que no debes ser tan listo, ¿no? Entonces, eso te obliga a esa reflexión de ganar espacio y ganar tiempo personal, que tengas que delegar, que tengas que transmitir una Uy, se nos han recortado. gente adelante. Ro- Y, Roberto, esta última parte no se te yo, ha por escuchado ejemplo, bien. Te has quedado como bloqueado oye, y Sí. tal un poco. Sí, bueno, sí, a ver, voy a intentar. ¿Se oye bien ahora? ¿Se me oye bien? sí. A ver, habla otra A vez. ver, voy a cambiar de sitio, a ver. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Espera un segundito que voy a cambiar de... ¿Has acabado? Tranquilo, Espera, cambio de ubicación a ver si tenemos más suerte, ¿no? tranquilo, Y si no, pues... tranquilo. ¿Escucháis mejor? Sí, sí, sí. Vale, que lo que decía es creo que tienes que intentar el hacerte prescindible de tu empresa e intentar, o en mi caso, dedicarme al futuro, no dedicarme al presente. Porque si estás todo el día enredando en el presente, no te ves obligado a delegar. Y yo creo que lo más importante que hay es precisamente eso, que seas capaz de transmitir tu estrategia y que seas capaz de delegar y que se creen las estructuras para que la gente entienda qué es lo que hay que hacer y qué es lo que se busca, o que compartáis la definición de lo que se busca. Yo comparto en gran medida esta reflexión de Roberto. Yo siempre la comparo con los deportistas de élite. Los deportistas de élite saben que el descanso es parte del éxito. Y esto es algo muy interesante, porque cuando estás totalmente centrado en mil cosas, totalmente disperso, con hiperhoras de trabajo y tal, acabas perdiendo la perspectiva y acabas rindiendo menos y acabas realmente no siendo el mejor que puedes ser. No es tu mejor versión la que aflora normalmente, ¿no? Entonces, yo comparto mucho esa visión de Roberto. Yo creo que le puede servir a mucha gente y además ha dicho una cosa que me parece lo más relevante. Lo más relevante que ha dicho es se va evolucionando, se va pasando y no solo porque vas pasando como persona,
sino porque las empresas también tienen momentos para que seas intenso, tienen momentos para que deleguen más, tienen momentos para que la cojas el timón con muchísima fuerza, ¿no? No todos los momentos son iguales. Bueno, Sí, perdón, Andrea, continúa tú. No, yo les iba a invitar a pasar a la siguiente pregunta, pero si queréis... No, continúa, la segunda, pues seguro que vamos a hablar de lo mismo. O sea, vamos a regresar a Ahí todo bailando una cosa con otra. Claro. Pues bueno, nosotros antes de hacer este meetup, hace varias semanas lanzamos una encuesta que enviamos únicamente a los CEOs que teníamos como contactos en LinkedIn y por ver un poquito cuál era ese entorno. Ahora os voy a mostrar solamente una pequeña parte de la encuesta completa la vamos a publicar mañana en un post en nuestro blog junto a este vídeo, así que os invito mañana a verla completa. A ver. Entonces, les preguntamos cuáles de los siguientes aspectos eran factores que les motivaban. Entonces, aquí tenían la opción de seleccionar varias preguntas, ¿vale? Varias opciones. Entonces, teníamos, por un lado, la curiosidad de sentir que tengo cosas que pensar e investigar. El reto que me supone crear competencias y habilidades de hacerlo bien. El poder de influir en lo que pasa a mi alrededor. Las personas sería otro de los factores. Que mi propósito en la vida se vea reflejado en mi trabajo. El honor, que vendría siendo el orgullo de que mis valores se reflejen en mi trabajo. Tener buenas relaciones con mis compañeros de trabajo. La retribución económica, que por lo general mucho se habla de que las empresas son para hacer dinero, a los deseos lo que le importa es el dinero, siempre va todo como muy retribuido a la parte económica. Y la verdad es que tuvo una parte bastante baja y al final la empresa como tal se sostiene si hay dinero para sostenerla, ¿no? Entonces, fue bastante interesante ver en la posición en la que quedó, el sector al que pertenece mi empresa, crear entornos de orden con reglas y políticas, el prestigio de mi cargo y la aceptación de mi entorno. Entonces, aquí cada una tenía, bueno, tuvo el porcentaje que tuvo. En el caso de las primeras, bueno, 14 puntos, las que son 3 a la vez, es que cada uno tuvo ese porcentaje. Porque si veis, no suma 100, pero si lo multiplicas por 3, sí. Entonces, nos pareció bastante interesante, sobre todo la primera. Lo que más le motivaba a todos y lo que era la curiosidad de sentir que tengo cosas por pensar e investigar. Entonces, eso va como muy hilado a ese crecimiento personal, ¿no? Después le preguntamos si actualmente estaban motivados. Los que rellenaron esta encuesta, en su mayoría, fueron CEOs de empresas de menos de 100 personas. O sea, que vamos a una pyme, más o menos. Entonces, el 70% sí estaba motivado, el 10% no, y el 20% pues a veces. Preguntamos si les gustaría recibir reconocimiento por la gestión que hacían. El 90% sí, el 10% no. Y de ese porcento que sí entiendo, con qué frecuencia lo recibe el reconocimiento, ¿no? Entonces el 50% pues una vez a la semana, el 10% más de 10 veces al mes y el 40% no recibe ningún reconocimiento, que eso yo creo que, y ahora me lo vais a aclarar vosotros, va como muy hilado a esa soledad del CEO que tú mencionaste, Ramón. Podría ir, digo yo, podría ir hilado. Y aquí os uno a la siguiente pregunta, que es el tema por el que estamos todos aquí, ¿qué motiva a los CEOs? Bueno, yo creo que tal como lo dijo Ramón hace un rato, uno termina siendo un Quijote en la Mancha, ¿no? Es decir, no estás pensando que alguien te va a reconocer, yo no lo espero nunca. Cuando lo hacen me sorprendo, de hecho, y además me pongo alerta, no se crean, ¿no? Porque todos los reconocimientos siempre tienen detrás una intención, ¿no? Cuando no vienen de las personas cercanas a uno. Por un lado, pero por otro lado, lo que motiva a los CEOs es precisamente ese sueño. Es una fantasía, es un objetivo, es ese mundo que te has creado y el que tú quieres obtener y al que le vas a dedicar toda tu energía y toda tu fuerza y toda tu pasión y todo tu tiempo y toda tu vida. O sea, y según como lo vayas haciendo, pues se van a ir acoplando otras personas y en mi caso, pues
que es una empresa familiar, pues logré que mis hijos se motivaran. Y eso yo creo que ha sido el mayor logro de mi trabajo. Pero que en fin de cuentas termina siendo seguir cada uno pues el instinto, el objetivo, el focus, ver hacia dónde lo quieres ir y reinventarte permanentemente y ser suficientemente flexible para darte cuenta cuando te estás equivocando y poner los correctivos a tiempo, ¿no? Así funciono yo por lo pronto, ¿no? Ramón, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo que, que ese es un sueño. A veces es un sueño imposible, pero es un sueño, es un nuevo futuro, un futuro extraordinario. Yo os voy a poner un ejemplo. Yo tengo una empresa que se llama The Emotional Toolkit. Es una empresa que hacemos tecnología para medir las emociones de las personas, ¿eh? Esto que las emociones, nuestro cerebro límbico identifica en 25 milisegundos, nada más mirarnos a los ojos y ya sabemos si nos cae bien, si la persona nos puede atraer o no. Y luego ya nuestro cerebro, la parte ya más cognitiva, ya lo empieza a razonar todo, ¿no? Pero de entrada, nuestro cerebro límbico no le hace falta palabras, no le hace falta ordenadores, ni siquiera para hablar de las emociones. Pero en un mundo tan sofisticado como este, resulta que hay que empezar a diferenciar las emociones. Por ejemplo, la sorpresa es una emoción. Es la única que es ambigua. Puede ser buena o puede ser mala. No hay muchas más que sean, ¿vale? La ambición es una emoción también. Pero es una emoción que puede ser buena y puede ser mala, ¿vale? El miedo es una emoción siempre mala. Ahí dice, no, es bueno, el miedo es bueno. Pues si no tienes miedo a las cosas, te quemas, ¿no? Entonces es que eres tonto. O sea, un fuego no se toca, ¿vale? O sea, el miedo es malo siempre, paraliza. La esperanza es una emoción buena, ¿vale? Entonces nosotros sabíamos, yo tenía equipos enormes trabajando conmigo y yo identificaba perfectamente que los equipos con emociones más sanas trabajaban mucho mejor y eran mucho más, rendían mucho más y además a largo plazo. Es decir, con látigo también se rinde, ¿sabes? Coges a la gente, les metes caña, hostia, enseguida se ponen las pilas y trabajan como... Pero eso no dura mucho, ¿vale? Y a la que te das la vuelta se acabó, ¿vale? Sin embargo, equipos con emociones buenas eran súper, súper poderosos a la hora de hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo me puse el objetivo y, bueno, esto se unía a que yo estaba en una multinacional y me he relacionado con muchísimas grandes empresas, he formado parte de consejos, asesores y de administración de otras empresas y yo me he dado cuenta que de los estilos de gestión, especialmente los antiguos, había algunos muy malos. Y casualmente toda esta gente que iba al látigo, que eran unos cabrones que engañaban, que falseaban la información, que iban a buscar a alguien, que hacían todo tipo de traperías, les iba bien, porque eran empresas orientadas al objetivo, orientadas al logro, entonces les iba bien. Y yo decía, esto no puede ser, eso no puede ser. ¿Cómo los más cabrones son los que más suben? Esto no tiene ningún sentido, joder. Como sociedad, como mundo, como personas. Estamos aquí premiando a los cabrones. Esto no tiene ningún sentido. Y decidí que iba a montar una tecnología para medir las emociones y para machear estas emociones con el rendimiento, para demostrar que aquellos equipos con emociones más sanas, no necesariamente felices, con emociones más sanas, eran más productivos. Medirlo en todas las empresas y aquellas empresas que tuvieran emociones más negativas que fueran penalizadas cuando se fueran a los mercados a pedir dinerito. Como ahora pasa cuando no tienen un buen plan estratégico o cuando les sale mal el de Best Place to Work, por ejemplo. ¿Vale? Es decir, yo pretendía con esta empresa, y ahí queda eso, la ambición, cambiar el management mundial para hacer un management mucho más emocional. Claro, ¿qué os parece como CEO de una empresa que va a cambiar el management del mundo? Bueno, pues seguramente conseguiré algo en el futuro. Todavía las empresas no están preparadas ni para escuchar esto, pero conseguiremos algo. Pero la misión, lo vuelvo a repetir, la misión que puso Google cuando montó su buscador es hacer un mundo más pequeño. Han tardado, pero lo han conseguido, ¿eh? No era hacer un buscador más rápido, ni más eficiente, ni hacer felices a los accionistas, nada de eso. Entonces, un CEO tiene que tener un sueño,
tiene que comunicarlo, tiene que emocionar con ese sueño. Y ese sueño tiene que ser aceptado, lógicamente, por la sociedad, ¿vale? Tiene que sumar. Bien, yo si quieres os cuento que para mí es todo más mundano, ¿no? Vamos a ver, en el sentido de que hay una frase que me gusta mucho que dice que las personas nos complicamos la vida solamente para demostrarnos a nosotros mismos a dónde podemos llegar, ¿no? Esa frase me encanta y me aplica a mí perfectamente. La pregunta es, oye, ¿soy capaz de hacer esto? ¿No? Entonces, a mí me gusta resolver puzzles, ¿vale? Como bien decía Ramón, yo me planteé un puzzle sencillo. Vamos a ver, en el mundo del desarrollo de software, que es lo que me dedico yo, somos como 90 personas, la gracia es el que somos capaces de crear una demanda primaria de gente de 40, 50, 60 años que estén altamente cualificados y que estén bien pagados. Porque esa es la gente con la que me gusta relacionarme a mí, ¿vale? Yo que soy un friki, me gusta resolver puzzles y me gusta estar cerca de gente como yo. Y entonces mi motivación fundamental era ser capaz de crear una empresa donde creásemos esa necesidad primaria y por lo tanto a nosotros mismos nos fuera bien con ella, ¿no? Entonces, lo que dices, ¿qué me motiva a mí? Pues el que lo estamos consiguiendo, efectivamente transmitiendo conocimiento, somos capaces de generar esa necesidad y que todos los días cuando voy a trabajar estoy feliz con los compañeros que tengo. Porque siendo un friki, siendo alguien que le gusta hablar de trabajo, hablar de tecnología, hablar de negocio y resolver puzzles, ¿no creéis que es tan fácil encontrar en el día a día gente que tenga las mismas inquietudes que tú? Pues yo tengo en mi puesto de trabajo un montón de gente que le gusta y le encanta hacer lo mismo que me gusta a mí. Por eso os digo que es más mundano que todo eso, ¿no? Bueno, yo me siento un poquito más afortunada porque yo hablo de arte y eso le gusta a mucha gente. Y claro, el punto está en que cuando hablas de arte y hablas de mercado y hablas de negocios y tal, bueno, ahí se te enreda un poco la cosa porque, bueno, porque cada uno va a sus propios intereses, ¿no? Entonces es como el abogado o como el médico, ¿no? Que tú sabes que estás de guardia todo el tiempo, ¿no? Cuando ves al abogado o al médico, aunque estés en una fiesta y tomando una copa de champán, siempre se te acerca alguien para preguntarte si esto es un buen negocio, ¿no? Pero bueno, es lo que ustedes decían, que es el gusto por hacer lo que a uno le gusta hacer. Es un objetivo que uno tiene trazado, que es personal, que en algunos casos lo compartes con las personas que están al lado, en este caso particular mío, con mis hijos que trabajan conmigo, y tratando de motivarlos en el mismo sentido, porque claramente cada uno después va a llevar el suyo, porque esto es una cosa muy personal. Yo creo que va más con la persona, con la capacidad que cada uno de nosotros tenga de ser sincero con uno mismo y de verse a uno mismo y de escuchar el yo interior y tratar de no pensar en ese exterior que es tan agresivo y arriesgarse. Como les dije antes, tirarse al vacío y hacer la idea que uno cree, ¿no? Oye, solo como creo que en común tendremos muchos empresarios y es el que, quitando a alguien que haya estudiado empresariales, ¿no? Y que no haga una cosa vocacional que es ganar dinero, yo creo que el dinero es una consecuencia, el dinero no es un objetivo. Es decir, a nadie le molesta el dinero, obviamente, ¿no? Y cuando ves que pues, tienes más, o mejor dicho, no dependes de él para el día a día, o una empresa te da las capacidades de hacer inversiones o de gastarlo en ciertas cosas, mira, nosotros en Autentia hemos hecho una serie de dibujos animados. Y dices, ¿por qué? Porque molaba. Y vamos a patrocinar un grupo musical. ¿Por qué? Porque mola. Y escribimos libros y regalamos miles de copias del libro. ¿Por qué? Porque puedo hacerlo, ¿no? Es decir, porque una empresa te permite hacer cosas que con la economía de una persona no puedes hacer. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que el disfrutar de esas capacidades, digamos, ya es suficientemente interesante para ser CEO. Independientemente de que habrá gente que quiera tener, pues yo que sé, un yate, o que quiera tener un avión, o que quiera tener, que por ejemplo no es mi caso, ¿no? Pero digamos, en las pequeñas cosas o en el hacer y disfrutar de esas pequeñas cosas, también hay cosas interesantes. Sí, totalmente. Y ahora hemos hablado del qué os motiva, pero ¿y cómo os motiváis? O sea, acabamos de un poco qué nos movía y qué nos motivaba, pero ¿cómo os motiváis? ¿Tenéis sobre todo en momentos difíciles, ¿no? En momentos de dificultad, por ejemplo, como el de ahora, que hay que reinventarse mucho, y hay que buscar otras maneras, unos entornos más que otros. Pero ¿cómo os motiváis? ¿Es algún ritual? ¿Alguna...? No, yo no tengo ninguna receta mágica, sencillamente sale de adentro. O sea, cuando las cosas están muy complicadas, yo siempre busco la fisura
en la que yo debo meterme, que está entre el bien y el mal, entre el caerme al vacío o mantenerme en la situación segura, y por esa fisura logro entrar. He dicho con una frase, vamos, una expresión, una imagen, sería como entrar en un sitio que tú no conoces, apagar la luz y caminar a tientas, muy lentamente, pero dando cada paso muy firme para no caerte, para no irte al otro lado. Y seguir tu instinto, porque el instinto no es una cosa solamente que viene, que es intuitiva, sino el instinto forma parte o es la forma de expresarse cuando ya tú tienes un conocimiento, haces un estudio, haces investigaciones y tienes un conocimiento ya, vamos, solidificado y seguro. Entonces el instinto actúa como un mecanismo natural de respuesta. Pero indudablemente hay que seguir investigando siempre, hay que estudiar permanentemente, hay que ver a los demás, hay que analizar el comportamiento humano, hay que pensar siempre 100 horas al día de las 24 que hay que pensar 100 horas al día en tu negocio, en las posibilidades que tienes, en las ideas nuevas, en las personas que están alrededor tuyo, en cómo piensan ellos. En fin, hay una cantidad de cosas, pero que tiene que ver siempre con investigación, con contacto con las personas, con escuchar a las personas, con saber qué es lo que buscan, cómo la piensan, cómo la sienten. Esa creo que es, todo eso se va desarrollando en el tiempo, pero si quieres que te diga, el secreto básico es investigar permanentemente. Es estar siempre con las antenas abiertas, escuchando a todas las personas, porque todas las personas tienen algo que contarnos. En mi caso, si me tengo que motivar es porque me ha fallado algo, ya, quiero decir. Entonces, cuando me falla, que me falla también, y por supuesto no hay situaciones que son complejas, ¿no? O hay situaciones que son totalmente incomprensibles, ¿no? Es decir, puedes tener un producto extraordinario, que tenga una función social, lo puedes incluso querer regalar para que haga la función social y te puede venir alguien y decir, que normalmente suele ser pues alguien de la administración, un político o algo parecido y no lo pone por algún tipo de razón que no tiene nada que ver con la sociedad ni tiene que ver con tu producto, sino por otras causas, ¿no? O sea, hay motivaciones, hay desmotivaciones que tienen mucho sentido, ¿no? Que puedan pasar, ¿no? Pero yo, si me tengo que motivar, es porque algo ya me ha fallado. Entonces lo que hago es releerme. Yo lo que hago es releerme. Es decir, vamos a ver, pero porque yo porque estoy desmotivado, o sea, pero ¿cuál es la razón? Pero qué chorrada, ¿no? ¿Cómo voy a poder estar desmotivado? ¿Quién ha podido desmotivarme? ¿Por qué razones me he podido desmotivar? ¿No? Yo me vuelvo a releer y me releo al revés, ¿no? Yo no sé si conocéis, pero vamos, es muy conocido desde hace muchos años una frase que es la frase del optimista y la frase del pesimista, ¿no? No sé si la conocéis, ¿no? Pues la he buscado mientras hablabais y el pesimista lee esta frase, ¿no? Dice, esta situación es insuperable, es absurdo pensar que vamos a salir de esto. Tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Se equivocan quienes creen que todo este esfuerzo merece la pena. Bien, esto es como te has leído cuando estás desmotivado, ¿vale? Te has leído así. Pero si esta misma frase la lees al revés, dice, todo este esfuerzo merecerá la pena. Se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Vamos a salir de esto. Es absurdo pensar que esta situación es insuperable. Es decir, te tienes que releer para darte la vuelta. Porque no va a venir nadie y te lo va a releer, ¿eh? Te tienes que hacer tú. No hay nadie más ahí. Sí, totalmente. No, yo en mi caso, lo que os quiero decir es el que estoy también casi con Ramón, que tengo que procurar más bien no desmotivarme que motivarme, porque yo estoy súper enchufado siempre. Tengo 1000 proyectos, 1000 cosas que hacer y ganas de hacer un montón de cosas. Y además, pues yo no necesito que nadie me motive, es decir, voy haciendo un camino o voy recorriendo un camino, sobre todo compartiendo mucho conocimiento, escribiendo libros, regalándolo, publicando muchos tutoriales. Tienes el cariño y el feedback de mucha gente. Tienes que dejar que gente que siempre la va a ver, llámale troles, gente negativa o gente que busca, digamos, el punto retorcido de las cosas, no te desmotive. Y sí que alguna vez, claro, cuando recibes alguna de estas informaciones, y voy a poner un ejemplo que es divertido, ¿no? Hay veces que dices tú, joder, pero ¿para qué me complico la vida tanto? ¿No?
Mirad, estuve dando conferencias el año pasado por, yo que sé, 15 universidades por distintas partes de España. Y entonces yo les ponía un ejemplo que es muy divertido, a mí me lo parece, a lo mejor estoy equivocado. Y es que yo les preguntaba a los chicos que son pues, de 18 o 20 años, les digo, vamos a ver, si tú eres alto, guapo, ¿no? Es decir, delgado, tienes dinero, ¿qué tienes que hacer para ligar? Y entonces, pues me dicen, joder, pues ahí a la calle. Si sales a la calle siendo alto, guapo, delgado y tienes un BMW, ¿no? Con 20 años, pues solo tienes que salir a la calle, ¿no? Y entonces le dije yo, bueno, pero si vosotros no sois altos, guapos, delgados, ni tenéis un BMW, tenéis que entender que a lo mejor tenéis que hacer otras cosas para poder ligar, ¿no? Pues, por ejemplo, aprender a bailar, ¿no? Elegir bien pues, los sitios a los que vas, ¿no? Pues aprender a relacionarte correctamente o a iniciar conversaciones. Pues luego, en el feedback de la charla, ponía, Roberto compra mujeres con dinero y coches, ¿no? Entonces, claro, y dices, y cuando tú te has molestado, vas a universidades, intentas aportar tu valor, tu experiencia, y recibes 4 mensajes, ¿qué dices tú? Mira, lo dejo, ¿no? Y luego al final no somos muchas veces capaces de valorar de que lo que aportas es mucho mayor, ¿no? Y la gente que probablemente le guste lo que haces es muchísimo mayor que esa persona que, digamos, critica qué es lo que haces. Entonces yo creo que tenemos que intentar muchas veces utilizar el sentido común y no tener sesgos e intentar racionalizar muchas veces las cosas para no desmotivarnos. Yo creo, perdón, que cuando le decía a Andrea hace un rato que no todas las características que pueden parecer como atributos y cosas positivas, a lo mejor no todas son positivas, porque yo creo que todos nosotros tenemos un alto ego y una alta valoración de uno mismo, que bueno, que nos obliga, nos permite hacer todo lo que hacemos, pero que efectivamente son grandes defectos, ¿no? Pero bueno, son defectos que son herramientas para nosotros. Yo no hablo por ustedes, pero sí hablo por mí. O sea, cuesta que alguien me desmotive, porque siempre voy a pensar, yo tengo la razón antes que él. Y nadie me va a sacar de ese camino, aunque yo esté equivocada, porque seguramente que puedo estar equivocada. Pero sí es una forma como de autoprotección, ¿me explico? De cuando tú te ves en el espejo y dices, ¿quién es la más bonita? Soy yo, sin lugar a dudas. ¿Quién es la que mejor lo hace? Soy yo. ¿Me explico? Aunque no lo seas, pero bueno, que te permite tener esa fortaleza. No puedes estar esperando que te aprueben. Es ahí donde quiero llegar. La aprobación no es ni siquiera un éxito, porque la aprobación, detrás de la aprobación también hay intenciones. Yo creo que la aprobación la tiene que tener uno con uno mismo y competir uno con uno mismo y olvidarte de los demás. Los demás lo sabrán entender en su momento, si no lo logran entender en el que le toca. Mira, Van Gogh no vendió nunca una pieza en vida y hoy es el segundo artista más costoso del mundo, ¿ok? Y como esa historia puedo narrarte 400 o 500 en diversos ámbitos, ¿no? O sea, el tiempo que nos toca vivir no necesariamente reconoce las acciones de las personas o de muchas personas que están viviendo en ese tiempo. Pero bueno, esa es parte de la evolución. Pues. Entonces, yo creo que no hay que estar viendo hacia los demás. Sencillamente uno tiene que ir hacia donde uno va y no que no te quiten la fuerza. La fuerza, la energía, ahí viene la parte de la física, la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Es decir, la energía tiene que estar dentro de uno mismo y canalizarla hacia lo que uno quiere. Y si canalizas la energía hacia cosas malas, pues estás perdiendo energía buena. Así que bueno. Bueno, te voy a decir que en esto no estoy tan de acuerdo. Vamos a ver, porque, mira, yo no soy el Roberto de hace 25 años, ni el de hace 20, ni el de hace 15, ni el de hace 5, ¿no? Y mi peor enemigo siempre ha sido mi propio ego durante muchos años. Y es más, yo creo que los primeros años incluso de mi empresa o de mi carrera o de mi vida, yo hacía las cosas posiblemente pues por traumas o por complejos o por demostrar o por... Y de hace unos años para acá, yo creo que vas madurando y yo hago ya las cosas porque quiero, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues lo que te decía antes de que todos tenemos tara, es decir, yo tengo las mías y también tienes que escuchar un poquito a los demás para sobre todo que no se te vaya la mano con las cosas. Porque digamos, yo creo que siempre 3 personas saben más que tú de casi cualquier cosa, ¿no? Y hay veces que cuando el feedback o cuando, digamos, las opiniones ves que tienen intención de ayudar,
lo que sucede es que también pueden contribuir a que también racionalices un poco tu posicionamiento, porque si no puedes polarizarlo mucho. Por eso quiero decir que en este caso yo creo que los años te hacen que te suavizas un poco el carácter, ¿no? Hagas más y seas más tú, y luego además, pues el que escuches, entre comillas, lo que te dice la gente para intentar crearte pues la imagen que quieres tener de ti mismo. Yo, fíjate, yo estoy muy de acuerdo casi con los dos. Yo creo que durante bastante tiempo el ego es una cosa que ha sido denostada. Es decir, las personas que tienen ego pues han sido denostadas, incluso socialmente. Coño, si tienes ego y eres un buen tipo, eso es cojonudo. Si tienes mucho ego y eres un pedazo de cabrón, eso es muy malo. Pero no solo por tener ego ya eres malo. Si tienes ego porque te gusta como eres, pero joder, resulta que eres un tío cojonudo, pues las dos cosas están en sintonía. Si te gusta como eres, pero eres un pedazo de cabrón, pues las cosas están un poquito raras. Pero es verdad que un exceso de ego, aunque seas una buena persona, te puede alejar de la referencia. Es decir, puede hacer que pierdas las referencias, otras referencias que pueden ser muy interesantes a la hora de tomar decisiones, ¿no? Ahí la escucha yo creo que es algo fundamental, ¿no? La escucha y el reposo. La escucha activa, esa escucha sensible por la cual te impregnas realmente de lo que te están diciendo y por otro lado, el sentir dentro de ti lo que otros intentan decirte. La mayoría de los CEOs que yo conozco, y esto es una característica, tienen una respuesta antes de que termine de hablar el que está enfrente. Ya la tienen pensada y no ha terminado ni de hablar. Y dice, pero tío, si no ha terminado de hablar y ya tienes la respuesta, tan listo eres y tan rápido, porque no cuenta hasta 3, piénsalo bien, igual la respuesta es otra. Esto pasa mucho, ¿vale? Es una de las cosas que más detecto. Pero fíjate, yo creo que una característica fundamental de un CEO, de alguien que está dirigiendo, que está liderando, más que dirigir, es la resiliencia absoluta, o casi yo diría la negación del no, de lo imposible. Yo creo que esto es una característica que yo comparto con mucha gente que veo que está en esas posiciones, y es que no se rinden. El no forma parte de su lenguaje. O sea, no ahora, no con estas características, no todavía, no, pero un no absoluto no existe, ¿no? Esa negación de que las cosas no son posibles hace que las cosas realmente puedan cambiar, puedan transformarse, puedan evolucionar. Has dicho una cosa que me gusta mucho y con la que me identifico mucho, que es el tema del no. Pero voy a completar la idea, si me lo permites, porque Claro. la he reflexionado bastante, pensando en mí misma, ¿no? Y yo creo que efectivamente yo no tolero el no. O sea, yo no reconozco el no cuando me lo dicen. Pero para completar la idea, lo que quiero agregar es que lo que uno tiene que aprender como profesional y como CEO es a decir el no de tal manera de que los demás sí lo acepten, porque es tu arma de defensa. O sea que el no tiene dos vertientes. Ya, claro. La que te intenta doblegar a ti y con la que tú intentas controlar la situación, ¿no? Precisamente ayer estaba yo pensando en ese punto, no teniendo nada que ver con esto, pero me gusta mucho escucharlos, porque, bueno, de alguna manera uno se ve reflejado también en ustedes, ¿no? No son muchas las oportunidades que tengo de hablar con personas como ustedes de este tema, porque, claro, uno siempre habla de arte, ¿no? Y para mí está siendo muy enriquecedor esta conversación. Bueno, Mira, y si yo veo, tuvieses, perdón, disculpa, perdón, veo adelante, que Ramón. Darío pone aquí una cosita que me parece muy interesante y dice, creo que uno de los problemas de los CEOs es que reciben mucho peloteo, Sí. ¿eh? Y eso los aleja un poco, no tienen un feedback sincero, ¿vale? Eso yo no sé si tiene mucho que ver, lógicamente, ¿no? Con el poder, más que con ser CEO, ¿vale? También lo recibe un jefecillo, ¿eh? de los que están debajo, ¿no?
o un político, o sea, sin manejar una empresa en su vida, ¿no? Pero sí que es verdad que eso te puede situar en una esfera de desigualdad. Y cuando tú estás situado en una esfera de desigualdad, no te estás enterando de una parte muy importante de la vida, ¿eh? Esto es así. Sí, Bien. totalmente. Mira, pero somos por una aportación, mira, hay una película curiosa que se llama 10.000, es una película de la prehistoria, y tiene una frase que me gusta mucho que dice que un hombre dibuja un círculo alrededor suyo y mete en el primer nivel a la gente que quiere. Pues mete a su familia, mete a sus hijos, ¿no? O tú, por ejemplo, con una empresa mete a sus socios, ¿no? Luego, otro hombre dibuja un círculo un poquito más grande y mete a quién, a sus primos y a sus vecinos. Otro dibuja un círculo más grande y mete a todo su poblado. Y otro dibuja un círculo más grande y mete a toda la población. ¿De acuerdo? Entonces, al final lo que quiero decir es el que tú te responsabilizas al final cuando tienes una empresa de varios círculos, ¿no? Pero también tienes círculos cercanos. Entonces, siempre tienes el círculo, pues yo tengo 2 socios, pues además siendo 3 es excelente, porque además nunca se pueden provocar bloqueos, ¿no? Siempre hay 2 que están de acuerdo y uno que no está de acuerdo, ¿vale? Pero luego tienes un conjunto de gente que ya en la empresa es familia. Familia, hay gente que lleva contigo 10 años, 15 años, que te has ido, pues eso, a montar en bicicleta con ellos, a subir una montaña en Italia, que has compartido un montón de momentos y que cuando ven algo que en el contexto, en círculos en los que tú no controlas, está pasando, te dan feedback, ¿no? Y te dicen, oye, mira, Roberto, que se os está yendo de la mano por aquí, o que pasa este problema, o sois conscientes de que sucede esto, o lo que, digamos que al final, nosotros somos casi 90 personas, no estás tan solo, ¿de acuerdo? No estás tan solo si has sido capaz de construir una relación personal con la gente, ¿de acuerdo? Y la gente, digamos, tiene esa misma familiaridad que tienes tú con ella. Por eso, yo en ese caso no lo sufro mucho, en el sentido de que siempre hay alguien que me llama y que me dice, oye, ¿estás siendo consciente de esto? Por aquí tenemos en el chat José que nos dice del efecto SEO con el que Roberto siempre tienes que lidiar, dice por aquí José. Y bueno, vamos un poquito ya justillos de tiempo. Sí me gustaría abrir a una última reflexión que fuese, ¿qué le dirías, qué consejo le darías a esos futuros CEOs del mundo? Porque creo que estamos en una época donde posiblemente surjan muchos, pero por naturaleza humana y de los negocios siempre van a surgir. Con lo cual, ¿qué le diríais vosotros? Yo le haría muy esquemáticamente un pequeño decálogo. El primer punto es escuchar su yo interior a conciencia. Como que estuvieras, bueno, pensando para ti solamente, ¿ok? Y piénsalo muy bien. En segundo lugar, no tengas miedo de tirarte sin paracaídas. En tercer lugar, prepárate suficiente para ser el mejor en lo que estás haciendo. Y en cuarto lugar, cuando ya no sepas qué hacer, porque todas estas cosas que ya tú hiciste o pensaste te dejaron desprotegida, porque las situaciones te van a dejar desprotegidos. Esto que nos está pasando ahora, esta pandemia, nos ha dejado desprotegidos a todos. Entonces, en ese momento, apaga la luz y camina a tienta, pero con mucha firmeza, escuchando cada uno de los pasos que estás dando y sabiendo que vas a llegar al objetivo que tú quieres. Y no te distraigas, ni pienses que la negatividad y todo las opiniones y tal, tienes que verlas con distancia. O sea, con una distancia suficiente como para que no te afecten. Voy a poner un ejemplo visual y con esto voy a terminar este decálogo. Cuando tú vas a jugar tenis de mesa, si tú te montas sobre la mesa, tú eres muy agresivo y es la forma en que se supone que tú vas a ganar el partido, ¿no? Cuando cualquier jugador, pues eso es lo primero que le enseñan. Pero si tú te separas de la mesa, 1,5 metros, por muy agresivo que sea tu contrincante, cuando llega la bola nuevamente a tu raqueta, ya pierde el efecto. Entonces tú sabes elegir dónde la vas a colocar nuevamente. Entonces yo creo que esa es una gran estrategia, una gran forma de desprenderte de tu problema y analizar tus posibilidades. Y a partir de ahí actuar a tu conciencia, que equivocarse no es malo.
O sea, el error de la equivocación o pensar que la equivocación es un error, ya es un error en sí mismo. O sea, equivocarse no es malo, lo interesante es levantarte. Cada vez que te equivocas, evaluarte y saber en qué te equivocaste y buscar las otras alternativas, porque equivocarnos nos equivocamos todos los días. Claro, a la medida que tú tienes más práctica y tienes más tiempo, bueno, piensas que te equivocas menos. En verdad no es que te equivocas menos, que los demás se dan menos cuenta de que te equivocaste. Gracias, Adel. Bueno, si queréis contesto yo, sigo yo. Vamos a ver, yo lo que le diría a un CEO es que primero se lo crea, que a mí me costó años creérmelo. Mira, cuando llevaba 3 o 4 años de empresa, hice un Executive MBA en el Instituto de Empresa y había un profesor que se llama Pascual Montañés que tiene un libro grandioso que se llama Inteligencia Política. Y el profesor Pascual Montañés decía, vamos a ver, yo tenía pues en torno a 40 años, llevaba unos años de empresa y decía, a ver, vosotros, ¿por qué estáis aquí en un Executive MBA? Porque queréis ser directores generales. Pero joder, si ya sois directores generales, lo que queréis, ¿no? Es el que vosotros, vuestras teorías que tenéis de cómo hay que hacer las cosas, que alguien os verifique que lleváis razón. Y entonces, cuando me lo dijo, me quedé fascinado, porque efectivamente, en ese momento dijo, tenéis complejos. Y lo que hice es el que yo pues, aprendí mucho en un máster, por supuesto, hice muchos contactos, que es para lo que valen también, ¿no? Y en ese momento me lo empecé a crear. Y otra cosa que tiene que entender una persona de si quiere ser CEO es el que esto no es un trabajo a tiempo parcial. Y no hay side projects, ¿de acuerdo? Es decir, esto es mañana, tarde, noche, fines de semana, estar disponible siempre y es imposible desconectar, ¿de acuerdo? Y si desconectas, yo por ejemplo, pues hago deporte, monto en bicicleta y la gracia está en el que al final incluso hasta tus actividades colaterales las acabas enlazando con tu negocio, ¿de acuerdo? Entonces, la gente que piense que montar una empresa es ganar mucho dinero, trabajar poco, que se olvide, ¿de acuerdo? Esto es mucho cabeza, mucha ansiedad, ¿no? Reflujos en tu estómago, desequilibrios químicos, ¿de acuerdo? Esto es, en una empresa no paras nunca, ¿de acuerdo? Entonces, no todo el mundo pues tiene, digamos, las ganas, la capacidad o la constancia para poder hacer eso. Y esto es una carrera de fondo. Y luego también, ya, aunque estoy diciendo muchas frases tópicas, ¿no? Hay otra que dice que un emprendedor hace durante unos años lo que nadie quiere hacer y si tiene suerte luego vive como nadie puede vivir. Pero eso es un 5%, ¿de acuerdo? Entonces la gracia está en el que yo ahora sí que me considero un afortunado y llevo 17 años con mi empresa y ¿qué es lo que sucede? Que es que te has pegado una curra durante 17 años que si sumases las horas que has trabajado, yo creo que ya suman para jubilarme. A mí me pregunta por aquí Raúl, voy a contestar primero a esto y luego a la pregunta de Andrea. Me pregunta Raúl Almendros que cuál es la diferencia entre ser el CEO de una empresa que es tuya, como la de Amazon, ¿no? Del Bezos, o Caps, que es la mía, y ser el CEO dentro de una empresa que no es la tuya, sino que es de accionistas, ¿no? Bueno, hay una pequeña diferencia y es que mandas muchísimo más y por lo tanto lo que puedes hacer es muchísimo más eficiente, ¿vale? Cuando la empresa es tuya, 100%, ¿vale? Ni siquiera la de Bezos es suya entera, ¿eh? Esa es la pregunta. Yo, ¿qué le recomendaría a la gente que quiere ser CEO, está pensando en esto y demás? Y yo también doy clases en la universidad, como Roberto, y siempre a la gente que le da máster siempre le digo lo mismo. Estáis aquí porque los que no sois directores generales queréis ser directores generales y los que sois directores generales todavía no os lo habéis creído, ¿eh? O sea que es así. Y yo siempre les digo lo mismo, les digo 3 cosas, ¿no? Poneros las gafas con el gran angular, quitaros el zoom y quitaros lo de mirar las gafas de corto. Poneros el gran angular. Ser CEO significa mirar muchas cosas al mismo tiempo y con una visión muy amplia. Mirar eso. La siguiente, creed en vosotros, pero todos los días. Si tenéis que buscar coaching para que creer en vosotros, buscar primero coaching. Cuando ya hayáis creído, o paséis al otro sitio, pero creer en vosotros. Si no creéis, vais a tener un lío. Y siguiente, cuando ya os pongáis las gafas de gran angular y realmente creáis en vosotros todos los días, ¿vale? Sabed que es irrenunciable, que solos no vais a hacer nada.
No seréis nadie sin los demás. Nadie. Se va acompañado a todos los sitios. Bien, una cosa, mira, que creo que puede valer además a la gente que quiera ser CEO, lo sea ya, o trabaje en una empresa, que para los momentos en los que estamos creo que puede ser un mensaje muy importante. Mira, si tú tienes una empresa, lo importante es tener clientes y que esos clientes estén contentos. O sea, tienes que tener un producto, pero tienes que tener clientes. Mira, ahora, por ejemplo, que yo me reúno todos los martes con 7 8 CEOs, CEOs de empresas, y los lunes y martes. O sea, que estoy hablando con 15, 16, 20 CEOs todas las semanas, de empresas pequeñitas como las nuestras. Muchas veces les veo bloqueados. ¿Por qué? Porque les ha bajado la ocupación, tienen a mucha gente disponible y dedican el tiempo a hacer labores internas. Pues vamos, si yo tengo un cliente y está un 80% contento, voy a dedicarle más tiempo para que esté un 90%. O lo que voy a hacer ahora es intentar mejorar los procesos internos, o voy a intentar, yo les diría que tienen que pensar que hay que hacer siempre una ecuación de cuántos esfuerzos hacemos hacia el cliente, las horas que tenemos internas respecto a externas, ¿de acuerdo? Y tenemos que dedicarnos a como entregar valor, hacernos visibles, generar activos de marketing, hacer labores comerciales, sobre todo cuando las cosas van mal, ¿de acuerdo? Que muchas veces lo que se hacen son las cosas al revés. Cuando las cosas te van bien, lo que haces es que estás loco por facturar y ganar dinero. Cuando las cosas te van mal, ¿no? Lo que intentas o lo que estás loco es el que, pues por vender y demás cosas. Yo lo hago al revés. Cuando la empresa va bien, quito gente de facturar para hacer activos para cuando nos vaya mal poderlos promocionar. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mismo que mucha gente, pues el que está viéndolas pasar mal, yo lo que diría es que piense que trabajar bien, entregar un buen producto, ser los que más saben de algo, está muy bien. Pero realmente ahora estamos en la época en la que va a caer una tan sumamente gorda que lo que hay que hacer es hacerte visible en el mercado, conseguir visibilidad e intentar que los clientes que tengan necesidad te encuentren. Entonces, que muchas veces los que somos muy técnicos nos centramos mucho en el producto y en lo que vamos a hacer y no nos centramos tanto en venderlo o que los clientes nos encuentren, por si le puede valer a alguien. Está bien. Bueno, pues nos preguntaban por allí si sería factible que hubiesen varios CEOs en una empresa. Yo lo veo muy difícil, porque, bueno, a lo mejor desde el punto de vista de una empresa familiar como la nuestra o un grupo familiar, siempre hay que tomar una decisión final. Y siempre la decisión final está fundamentada en la experiencia y en el haber hecho las cosas muchas veces, ¿no? Yo lo que creo es que hay un relevo. Hay un tiempo en el que unas personas pueden estar y hay un tiempo en el que otras tendremos que retirarnos, ¿no? Pero o sea, es muy difícil manejar cómo observa una persona un objetivo y cómo lo observa otra, y habría un conflicto grande de intereses, ¿no? Digo, en empresas familiares, no me puedo atrever a decirlo en otro tipo de empresas, pero bueno, en las pymes creo que funciona así. Yo, en general, pienso que la experiencia de los CEOs, perdón, es una cosa buena en general, ¿vale? Pero cuidado con el concepto de experiencia, ¿vale? Cuidado con el concepto de experiencia, ¿eh? Cuando hablamos, por ejemplo, pues con nuestro querido amigo Fernando Simón, un tipo que pongo por delante, que me encanta y que creo que ha dado lo máximo que podía dar, es decir, no, es que este es un tipo que tiene mucha experiencia en esto. Perdona, en el COVID nadie tiene experiencia. Nadie tiene experiencia. Puede tener experiencia en otra cosa que se parezca, pero en el COVID nadie tiene experiencia. Cuando uno se enfrenta a nuevos escenarios, nadie tiene experiencia. Entonces, es verdad que tienen más capacidad de adaptar, más capacidad de interiorizar cambios, más capacidad de moverse. Eso es la verdadera experiencia que hay que tener, pero no las situaciones anteriores que puede limitarte, ¿no? Aquí decían, cuando un CEO, como tiene mucho conocimiento, mucho prestigio, mucho poder, mucha experiencia, puede limitar las expresiones de la empresa. No es un CEO, como Dios manda. O sea, las expresiones de la empresa tienen que fluir, tienen que mejorar lo que es la empresa.
sin que esto quiera decir que los opinadores profesionales tengan que estar todo el día opinando. ¿Sabéis lo que quiero decir con esto? Los que me conocéis un poquito más ya sabéis que yo solo tengo una regla para contratar gente. Solo una. Solo una. Tienen que saber de lo suyo porque si no ya me dirás qué. Pero no contrato gente triste. Yo no contrato gente triste. ¿Vale? La gente triste no sirve para nada. A mí no me sirve. Entonces, no me sirven los opinadores profesionales, los negativos profesionales, los que tienen que decir algo siempre malo, tal, siempre a la contra. Yo quiero, cuando alguien tiene que opinar siempre en positivo. Entonces, los CEOs que tienen mucha experiencia, que gestionan muy bien a sus equipos, lo que hacen es que sus equipos no son opinadores, en realidad. Son proponedores de acciones que van a hacer, que eso es lo que mola. Lo que mola es que los equipos hagan, no que propongan, no que opinen, no que digan sí o que digan no. Lo que mola es que digan, lo vamos a hacer de esta forma. ¡Ole! Muy bien. Y nos mojamos, porque como el error, como dice muy bien Odalis, es una cosa de aprendizaje, no es una cosa de echar a alguien a la calle o de bajarle 2 escalones, esto nos va a ir mejor. Bueno, yo respecto a lo de 2 CEOs, nosotros somos 3 en la empresa, lo que pasa que ninguno de nosotros 2 quiere ser CEO. Entonces, como no hay conflictos de ese estilo, pues lo llevamos muy bien. Pero mira, yo creo que hay una cosa que aprendes con el tiempo y es el que una empresa necesita un CEO distinto en distintos momentos del tiempo. O el CEO actual tiene asesores o adquiere las habilidades o tiene que entrar otro. Mirad, si tú, por ejemplo, imagínate que eres un desarrollador de web, de páginas web. Al principio necesitas ser un buen técnico para que alguien te contrate. Tú imagínate que luego cuando creces ya sois 3, 4, 5 técnicos como nos pasó a nosotros. Luego tienes que volverte en comercial porque hay que dar trabajo a esa gente. Cuando eres 7, 8 o 10, ¿de acuerdo? Ya tienes capacidades técnicas, capacidades comerciales. Ahora hay que empezar un poquito a contener los gastos, probablemente. Hay que hacer control de gestión. Posiblemente cuando luego avanzas y creces un poquito más, lo que hace falta es hacer marketing, porque entonces ya la estructura que tienes es una estructura más compleja. Cuando luego crece la empresa un poquito más, lo que hay que hacer es mejorar la organización interna y hay que motivar a las personas, hay que centrarse en recursos humanos. Posteriormente, cuando crece un poquito más, posiblemente haya que desarrollar o escalar la capacidad comercial que tiene la empresa. Cuando creces un poquito más, ¿no? Entonces, el CEO o bien se reinventa, se forma constantemente y se rodea de gente que le ayude a hacer estas cosas, obviamente hay que cambiar de CEO. Y yo estoy con Odalis, con lo que dice, y es el que, vamos a ver, si 2 personas quieren competir por el mismo puesto, eso es una lucha. Y lo estamos viendo en grandes empresas. Cada persona tiene una intuición. La intuición es fundamental. Y la intuición, la pasión, y hay muchas veces que la gente quiere tomar decisiones con datos que el fundador de una empresa no necesita ningún dato, porque tiene una intuición y la empresa le ha llevado hasta allí o su intuición le ha llevado hasta allí. Entonces, el que haya 2 CEOs o es una empresa muy grande que están áreas de negocio perfectamente definidas, o yo también estoy de acuerdo en que tiene que haber uno que dirija y luego otro que dirija y que tenga que haber una renovación. Pero muchos gallos en un mismo gallinero yo creo que eso no puede funcionar. Y mirar que nosotros que vivimos en el mundo de las metodologías ágiles y demás cosas, muchas veces se tiende a idealizar los modelos, ¿de acuerdo? Y los modelos holocráticos y modelos abiertos y demás, ¿no? Es decir, ten en cuenta que el consenso es caro. Y si estamos hablando de un entorno que cada vez tiene que ser más rápido y más ágil, y ahora con la que está cayendo te tienes que adaptar, buscar el consenso y el buscar que muchas personas se pongan de acuerdo en algo es muy costoso, ¿eh? Lo es costoso y toma tiempo. Pues, oye, quería cerrar, bueno, creo que más o menos hemos ido un poco respondiendo las preguntas que nos han hecho en el chat, las preguntas que nos mandaron en la encuesta, de alguna manera se han visto un poco respondidas, pero quería mencionar esta frase que me gustó mucho de Richard Branson, que es: no se aprende a caminar siguiendo las reglas, sino que se aprende a caminar caminando y cayendo. Así que muchísimas gracias. Carol, te abro el micrófono. Sí, estoy por aquí. Nada, pues ya vamos a dar por finalizado, dar las gracias a todos, a Roberto Canales, Odalis, Ramón Cabezas, Daniela, por dejarnos siempre el Zoom y bueno, de Next Thing.
Y bueno, pues sobre todo a nuestra compi Andrea, que ha organizado todo este tinglado, todo este NeuronApp. Y bueno, que ha sido maravilloso, me llevo muchísimos tips, así que muchas gracias. Recordaros que el vídeo lo vamos a poner en YouTube, ¿vale? Así que bueno, todo el que le guste y demás, seguimos creando más contenido de estos, más meetups, más vídeos, así que suscribiros también si queréis que os lleguen mensajitos de cuando vamos colgando vídeos. Y bueno, pues a mis compis Javier y Ángel, también de Neuron, que ahí estamos a tope haciendo pues un poco divulgar estos conocimientos a cuanta más gente mejor. Así que, pues nada, cerramos, damos por finalizado. Y gracias a todos por acompañarnos hoy. Ahí os he puesto el link de los próximos eventos por si queréis acompañarnos. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, muchas gracias a todos los compañeros y los asistentes. Muchas Mira, gracias. justo que son las 8, aplausos para todos. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias a todos. Y por habernos escuchado también. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao.